No sé si alguna vez te has planteado por qué las personas sentimos cosas, pensamos luego otras, decimos otras y acabamos haciendo otras, ¿no? Hay como una especie de separación o una incoherencia interna muchas veces en nuestras vidas, en plano profesional y plano personal. Yo te quiero contar mi historia de cómo he llegado hasta aquí, después de 38 años en este mundo, y sobre todo voy a poner un foco en los últimos 10 años de mi vida. Yo creo que mi historia es una historia un poco inusual, porque es una historia de transformación, es una historia que narra la vida de un chico normal, cuando era pequeño, con una vida normal, padres normales, amigos normales, que no se supone que iba a acabar donde ha acabado. Así que quiero, al mismo tiempo que te cuento esta historia, sacar algún aprendizaje o alguna lección que yo he aprendido, pues si te puede ser útil, si te parece. Entonces, yo nací en el año 88 en un pueblo en la costa este de España. Mis padres eran trabajadores, asalariados, una vida normal, la verdad es que nada que destacar. Fui al colegio, fui al instituto. Luego me matriculé en ingeniería química en la universidad. No sé muy bien por qué. Creo que cuando tienes 18 años no sabes muy bien lo que quieres en la vida. Yo soy un ejemplo, porque en cuarto de carrera me di cuenta de que no me gustaba. Acabé la carrera, la terminé, pero me di cuenta ya mientras la estudiaba que no era lo mío, ¿no? Y yo, dándole vueltas de mayor, me he dado cuenta que es por una razón, y es porque soy un tío bastante curioso. Me gusta entender las cosas, me gusta entender el entorno y todo lo que me rodea. Y cuando yo estaba estudiando termodinámica, bombas, sistemas de fluidos, yo realmente no conectaba con eso, porque no me permitía entender el mundo que me rodeaba, no me permitía abrir un periódico, leerlo y entender lo que estaba sucediendo, las causas y los efectos, ¿no? Y esto como que un poco me da vueltas en la cabeza. Cuando terminé la carrera me di cuenta de que definitivamente no me estaba gustando lo que había estudiado y apliqué para una beca en Estados Unidos después de la universidad, un posgrado en Finanzas y Economía en Alfred University, en el estado de Nueva York, un pueblo remoto en la zona norte del estado. Y allí que fui. Mis padres tuvieron la habilidad y el buen criterio de quitarme totalmente la ayuda económica cuando cumplí 18 años, con lo cual yo venía ya de una historia de trabajo personal, de buscarme la vida básicamente, poniendo copas, tocando la guitarra por ahí también porque me gustaba bastante y exponiéndome bastante, de hecho, porque tenía un grupo, componía, buscábamos conciertos, tocábamos por ahí. Esto luego lo conecto con más adelante en mi vida en el futuro y me di cuenta de lo que me ayudó esa fase de mi vida. Y sobre todo daba clases de matemáticas, de física, de química a chavales de forma totalmente irregular, ¿no? Para ganarme 4 duros. Entonces, cuando fui a Estados Unidos, volviendo al tema, allí tuve un punto de inflexión, ¿no? Porque tenía un profesor muy bueno, un profesor que había estudiado ingeniería nuclear y que había estado destinado en la guerra de Vietnam en un submarino durante 10 años y después trabajó en una multinacional americana y el hombre era muy mayor y ya como que estaba dando clase, yo creo que un poco por vocación, ¿no? Y él nos dijo una frase que a mí me impactó mucho, que fue la siguiente. Nos dijo: si cuando termináis de las clases aquí vais a vuestra casa o a vuestro apartamento y no os nace abrir el The Wall Street Journal o abrir el The Economist, por ejemplo, para entender mejor y complementar lo que estáis estudiando en clase a nivel de economía, a nivel de mercados, tenéis que replantear vuestra carrera profesional, porque significa que no estáis actuando con propósito, no estáis haciendo algo que os apasiona. Suena un poco de película, pero es que en Estados Unidos todo funciona así, ¿no? Y la verdad es que eso me voló la cabeza, porque luego dándole vueltas y pensaba, ¿no? Y digo, pues tienes razón, o sea, en verdad tengo que entender qué es lo que quiero para poder ubicarme y para poder generar impacto y dedicarme mi vida profesional a algo que me guste. La verdad es que a mí la parte de economía me encantó, la parte de finanzas también. Y además, gracias a estar allí, tuve la suerte de entender una figura profesional que luego la voy a vincular con otro punto más adelante en el tiempo, pero entendí y conocí la figura del asesor financiero, ¿no? Bueno, termino en Estados Unidos, vuelvo a España y como sabía hablar también francés, porque había estado un año de Erasmus en en Francia, y aparte había estado en Estados Unidos, también hablaba relativamente bien inglés, pues empecé como comercial de exportación en una empresa cerámica. Y fue lo primero que encontré, necesitaba trabajar y generar. Yo recuerdo en ese momento, en 2013, 2012, había un 56% de paro juvenil en España. Eso significa que de cada 2 colegas, uno no estaba trabajando. Y bueno, pues empecé a trabajar ahí, con mi horario de 8 a 6 de la tarde, empezando con lo más básico. La verdad es que agradecido de que me dieran esa oportunidad,
creo que no he aportado absolutamente nada a la empresa como trabajador. Creo que ellos estaban aportándome mucho más de lo que yo aportaba a ellos. Creo que esto es un patrón muy común, el hecho de terminar de estudiar sin saber absolutamente nada y que la empresa privada coja un poco el testigo de la universidad y forme realmente en términos prácticos a las personas, ¿no? Esto lo pienso ahora, en su momento pensaba que estaba cobrando 950 euros y que estaba muy mal pagado, pero yo ahora dándole vueltas es así, y además lo he compartido con mucha gente que lleva empresas y creo que es así. Pero bueno, en ese momento no lo veía y un día se me ocurrió preguntar a mi jefe que qué tenía que hacer para prosperar, para aumentar mis responsabilidades, para crecer, para asumir más retos dentro de la empresa, ¿no? Y me dijo algo que me voló la cabeza, que es que tenía que estar mínimo 10 años en la empresa para que se me considerara un aumento de responsabilidades o un ascenso o lo que sea, ¿no? Y eso me chocó mucho porque yo nunca había entendido el valor de una persona y su contraprestación como algo vinculado al tiempo que llevas en una empresa. Es decir, creo en el mundo no funciona así, sinceramente. Yo creo que el mundo te premia, o el mercado te premia, el mercado laboral o el mercado de cualquier tipo, te premia cuando eres capaz de generar valor a los demás, no por el mero hecho de que estés un tiempo, X años en un sitio, ¿no? Tiene por qué aterrizarse en algo que genere realmente valor. Y me chocó tanto esa filosofía de empresa y esos conceptos que ese mismo día subí al despacho de mi jefe y le dije: mira, José Luis, estoy muy agradecido por la oportunidad que me habéis dado, pero voy a causar baja voluntaria, ¿vale? Estaba preocupado porque no tenía nadie para sustituirme, pero yo había tomado la decisión y me fui, ¿no? Mi madre me quería matar, evidentemente, porque imaginaos una situación en España de crisis extrema y yo con un trabajo de lo que había estudiado, entendedme, pues ahí, entre comillas, haciendo carrera. Mi madre no entendía nada, mi padre tampoco entendía nada, era una locura realmente, ¿no? Pero en el fondo yo no estaba conectando con lo que estaba haciendo ahí, ¿no? Y buenas... Y cogí y simplemente dejé de ir al día siguiente a trabajar. Y me fui a mi casa y pensé: ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago con mi vida? Una crisis un poco de identidad, o una crisis profesional, diría yo, porque no tenía muy claro realmente cuál era mi sitio, ¿no? Recordé la figura del asesor financiero que había conocido en Estados Unidos. Y yo me di cuenta de que en Estados Unidos el asesor financiero era como aquí un médico de cabecera, un abogado de familia, es decir, una persona de máxima confianza de la familia, que es algo que va un poco por defecto. Es decir, nadie no tiene un asesor financiero en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es un país mucho menos paternalista que España. Es un país donde la gente se busca la vida desde que nace hasta que se muere. Es un país donde la gente, cuando tiene un hijo, se pone a ahorrar para la universidad. Y es un país que sabe que nadie va a venir a salvarlos. Entonces, tiene una cultura muy de la autogestión, de la autorresponsabilidad, de pensar en el futuro, de prepararse, de prever, ¿no? Cosa que en España no existe. Pero que no exista no quiere decir que no sea un problema. Entonces, en España había una conciencia un poco dormida de todo esto, pero a medida que el estado de bienestar estos últimos años ha ido, digamos, cayendo, ¿no? Desde el punto de vista de prestaciones públicas y de apoyo, la necesidad de autogestionarse pues cada vez es mayor, ¿no? Entonces yo, cuando estaba en mi casa reflexionando, en ese año sabático que tomé, dije: joder, yo creo que aquí hay un nicho de mercado enorme, ¿no? Porque yo no sé vosotros, ponmelo en los comentarios y me dices, a ver, pero a mí nunca me han enseñado en el colegio nada de finanzas, de dinero. No me han enseñado nunca en la universidad ni en el instituto cómo contratar una hipoteca, en qué me tengo que fijar, cómo pedir un préstamo, cómo invertir un dinero, cómo ahorrar, cómo comparar dos seguros, cómo funciona un testamento, qué pasos debo seguir para heredar. O sea, hay un millón de cosas, si te fijas, que tenemos con las que tenemos que lidiar, sí o sí, no hay otra opción. Y nadie tiene ni idea. O sea, hay una incultura financiera enorme. De hecho, el Banco Mundial calificaba a España como un país que tenía el 52% de analfabetos financieros. Es decir, gente que no sabe distinguir entre el PIB y el IPC. Y no me extraña por lo que estoy diciendo, ¿no? Porque al final nadie nos enseña, ¿no? No es culpa de uno, aunque sí que creo que es responsabilidad de uno entender todo esto, ¿no? Entonces, ¿por qué os cuento todo esto? Porque yo vi claramente que en un entorno donde la oferta bancaria estaba disminuyendo, porque los bancos poco a poco estaban cerrando. En 2008 hubo una crisis financiera enorme. Eso hizo cerrar un montón de entidades financieras. Las que quedaron empezaron a cerrar oficinas, empezaron a despedir a gente. Y en España, pues oye, las necesidades no caían. Es decir, las personas seguían teniendo las mismas preguntas, las mismas inquietudes, la misma necesidad de ahorrar. Y sin embargo, menos bancos, menos empleados. Y dije, joder, aquí hay un nicho de mercado tremendo, ¿no? Entonces dije, ya lo tengo claro. Me voy a
dedicar a ayudar a las personas, a las familias, a acompañarles en la toma de decisiones a nivel financiero, porque, insisto, nadie nos enseña y porque veo que no hay nadie haciéndolo, ¿no? Y así nació la idea. En todo ese proceso de buscar la forma de aterrizar todo este nuevo camino, apareció una entidad financiera supervisada y regulada por Banco de España, una entidad muy seria, cuya especialidad es específicamente esto, es planificación financiera familiar, asesoramiento financiero para familias y particulares, no un banco tradicional. Y me cautivó la idea. ¿Por qué? Porque yo cuando trabajaba por cuenta ajena, en un tiempo anterior, yo ya me di cuenta de que yo no quería trabajar para alguien. O sea, yo enseguida, por aquello que sentía cuando estaba trabajando, ya me di cuenta de que yo no estaba hecho para trabajar para un tercero, para tener un trabajo, para tener un empleo, para estar de 8 a 6 en un sitio, para recibir una nómina que depende de un convenio colectivo o de una negociación y no de lo que yo genero, ¿no? Eso lo tenía ya bastante claro. Entonces, en banca es complicado emprender, o no es común, porque lo normal en los bancos es que la gente sean empleados, ¿no? Mi madre ha sido banquera, empleada de banca toda la vida. Yo sé lo que es trabajar en banca como empleado toda la vida, porque lo he vivido en mi casa. Sé las presiones que supone eso para los empleados. De hecho, hace poco estaba leyendo que en una entidad financiera española muy conocida había una huelga enorme porque los empleados están con ansiolíticos y con depresión y con muchísima presión psicológica porque están con una presión comercial enorme por vender lo que tienen que vender. Entonces yo sabía que eso existía, pero yo no quería trabajar bajo ese paradigma, bajo ese sistema. Yo quería trabajar con mis reglas, con mis normas, con mi criterio, con mis clientes y con mi forma de hacer. Entonces, esta entidad con la que yo me asocié como agente financiero es una entidad que me permitía desarrollarme y me permitía tener yo mi cartera de clientes. No una cartera de clientes que me asignan, sino yo construirla desde cero y yo elegir con quién trabajar y con quién no trabajar. Y yo generar en función del valor y del impacto que pudiera aportar, ¿no? Así que empecé. En 2015 me certifiqué como asesor financiero y empecé a trabajar. Empecé con un cliente, ese cliente me trajo a otro cliente, ese segundo cliente me trajo a otro cliente, empezaron a traer dinero, 1 millón, 2 millones, 3 millones, 4, 5, 6, 15, 20 clientes, 10 millones, 20, 30, 40 millones. Hubo un momento importante en mi carrera ahí, cuando yo estaba empezando a ser asesor, en el cual me marcó mucho porque conocía a la hermana de una clienta que por desgracia perdió muchísimo dinero, hablamos de millones de euros, en una quiebra de un banco español que hubo en esa época, justo por esto, ¿no? Justo por no tener a alguien que le ayudara. Yo recuerdo que estuvo un verano entero trabajando única y exclusivamente para entender el contexto y la situación de esta persona para poder ayudarla. Al final lo conseguimos salvar parte del patrimonio, conseguimos reorganizarlo todo mejor y empezamos a trabajar juntos, ¿no? Y me di cuenta justo ahí del gran impacto que tiene trabajar en lo que estaba trabajando, ¿no? Cuando trabajaba en la empresa industrial cerámica, yo al final era un técnico de exportación, un comercial al final, ¿no? Entonces yo me sentía como un tornillo dentro de una gran maquinaria. O sea, el impacto que tú generas a la sociedad trabajando por cuenta ajena dentro de una industria, por lo menos a mi nivel, era mínimo, por no decir nulo, por no decir cero, ¿no? Porque al final piénsalo, o sea, ¿cuál es el impacto que generas trabajando así para alguien? Bueno, pues el impacto es que habrá alguien en algún momento, en algún sitio del mundo, donde se habrá construido una casa o una vivienda, y en esa vivienda, pues en el revestimiento de su cuarto de baño habrá un azulejo en el cual yo he podido aportar algo, ¿no? Pero fijaros qué gran desconexión que hay entre lo que percibe el cliente final, lo que percibe la persona, ¿no? Y mi trabajo, ¿no? Entonces para mí eso me volaba la cabeza. Entonces el hecho de poder ayudar a alguien de forma directa, de poder mejorar su situación financiera, de poder acompañarlo en la toma de decisiones, de poder hacer que su vida sea mejor, de que tengan tranquilidad, de que tengan paz, de que tengan serenidad. O sea, eso no se puede comparar con ningún trabajo similar. O sea, es una auténtica locura. Para mí lo más parecido es como ser un cirujano o como ser un abogado que está tratando con un tema complejo con un cliente que le va la vida en ello, no sé. Son ese tipo de profesiones, ¿no? Así que bueno, empecé a crecer. Llegó un punto donde yo me di cuenta de que la figura o el trabajo del asesor financiero lo tenía dominado,
veía muchísimos casos, muchísimas casuísticas, muchísimos clientes distintos. Coges una experiencia, ¿no? Y al final te das cuenta de que dominas realmente lo que estás haciendo, ¿no? Tienes una situación de control total. Y como soy un culo inquieto, pues me notaba como que me faltaba algo, ¿no? Me faltaba, pues, vivir otras cosas y aprender otras cosas. Entonces decidí seguir donde estaba, pero asumir un rol nuevo, asumir una nueva responsabilidad, que es la dirección de equipos, la gestión de personas. ¿Por qué también? Porque cuando tú tienes un cliente y le haces una planificación financiera y le ayudas en todo su ciclo financiero vital, ¿estás creando un impacto? ¿Le estás cambiando la vida? Evidentemente sí. Pero cuando tú tienes bajo tu tutela o bajo tu responsabilidad un profesional que trabaja contigo día y noche, en donde lo que tú haces hace que él a su vez o ella genere más, genere menos, tenga más éxito, tenga menos éxito, y puedas traer una persona, por ejemplo, de la Matrix, ¿no? De trabajando en un trabajo de 9 a 6, en algo que no le apasiona, que no le gusta, y que se dedique y viva una transformación como la que yo viví para poder ayudar a otras personas en un tema financiero, a esa persona es que no es comparable, tío. O sea, lo que le cambias la vida a una persona, como compañero hablo, cuando lo sacas, ¿no? de un sistema, del paradigma clásico, y se dedica a generar valor por sí mismo con sus propios clientes, no hay palabras. O sea, esto sí que es una bola de cabeza total. Cuando ves a gente cogida desde cero, que no sabe hacerla o con un canuto, y tú la coges y en base de horas de acompañamiento, de estar encima, de formarlo, al final esa persona se convierte en un pedazo de profesional con sus clientes, bien valorado. Eso sí que es cambiarle la vida a alguien, ¿sabes? Entonces eso para mí fue el siguiente nivel, ¿no? Y empecé con un equipo pequeño, una persona. Luego vino el segundo, luego el tercero, pues tenemos 4, 5, 6, 7, 8, empezamos a crecer, luego éramos 20, 30, los clientes seguían viniendo. Claro, yo ahora es la potencia del equipo, ¿no? O sea, solo vas a ir más rápido, pero con el equipo vas a ir siempre mucho más lejos. Yo gestiono una cartera actualmente muy reducida en clientes, 99 clientes, pero en el equipo hay más de 12.000 clientes. O sea, yo nunca podría llegar a 12.000 personas, porque el día tiene 24 horas y sí, tengo ayuda, tengo asistente, tengo tal, pero no me daría la vida. Pero con un equipo bueno contigo sí que puedes generar un impacto extremadamente más alto. Y en ese sentido, hasta ahora, donde somos un equipo muy grande ya, que gestionamos muchísimo dinero, muchísimas vidas, y que nos permite tener al final esa conexión, ¿no? con las personas de forma directa y diferenciarnos de lo que es lo habitual, ¿no? Del estigma de que la banca pues es una cosa ahí que hay que tener un mal necesario para pasar a ser algo estratégico, ¿no? Para pasar a ser un socio o un director financiero personal, una persona que le ayudes en muchísimos campos. O sea, el otro día me llamó un cliente que vive en Estados Unidos para explicarme que estaba un poco perdido y que quería consejo a nivel profesional, que no sabía muy bien cómo orientar su carrera profesional, ¿no? Entonces, hostia, tú piensas y dices, ¿por qué llama a asesor financiero un cliente para explicarle esto? Pues porque al final no somos solamente gestores de dinero, o sea, somos, no sé cómo definirlo, pero creo que somos como guías en muchas decisiones importantes. Lógicamente muchas decisiones tienen componente económica, por eso acuden a nosotros, pero como el consejero que te puede ayudar en muchas parcelas, ¿no? También por un tema importante, y es por el hecho de que nosotros vivimos y convivimos y gestionamos muchos perfiles de clientes muy distintos entre sí, ¿vale? Yo, por ejemplo, he visto clientes nacer, clientes empezar a trabajar, clientes morir, clientes empezar una empresa, clientes que quiebre la empresa. He visto de todo, absolutamente de todo. Entonces, es un gran privilegio y te da una visión muy amplia que en una única vida puedas tener la claridad de tantas vidas al mismo tiempo. Es decir, la experiencia indirecta de tantas vidas que te hacen tener una visión muy periférica de la realidad del mundo, y te hace tener también mucho criterio, porque al final no solamente es lo que aprendes, sino también es lo que detectas que no hay que hacer en la vida, ¿no? En inversión pasa mucho, lo decía Charlie Munger, pero también aplica en la vida en general. Muchas veces las personas intentamos ver la forma de tener éxito, ¿no? Ver la forma de acertar, ver el próximo gran movimiento, la próxima gran jugada, el boom, el pelotazo, ¿no? Y asociamos mucho el éxito a eso, pero realmente el éxito, por lo menos a nivel financiero, funciona de una forma muy distinta. O sea, no necesitas acertar, necesitas mantenerte ceñido a un plan. Y muy importante, saber dónde no ir para no fracasar, saber
donde no pisar, ¿no? Puedes entenderlo como si fuera un campo de minas y tienes que ir de un extremo A a un extremo B, entender que ese campo de minas tiene sitios donde vas a volar por los aires. Entonces, un asesor financiero te dice por dónde tienes que caminar, porque si realmente tú, con la ambición de ganar muchísimo dinero con alguna operación, metiéndote en algún lío, cometes un grave error con tu patrimonio, es que da igual lo que hagas porque te va a hundir financieramente hablando, ¿no? Y muchas veces nosotros aconsejamos a los clientes no qué hacer, sino qué no hacer. Hace poco un cliente me decía que iba a meter 100.000 euros en un fondo que le había recomendado un papá del colegio, que tenía muy buena pinta, y me pasó la documentación, la analicé y claramente me di cuenta de que era una estafa. Al principio, y él ya, como los seres humanos somos así, tomamos las decisiones y luego las racionalizamos. Entonces entrar en ese punto de pensamiento con un cliente es muy complejo, pero lo acabamos desestimando y el cliente acabó no contratando esto, ¿no? Meses después, efectivamente fue una estafa, se demostró. La gente que invirtió perdió todo su dinero, mi cliente no perdió nada, ¿no? Entonces, claro, si lo piensas bien, eso, ¿dónde están los informes financieros de rentabilidad, por ejemplo, de un cliente? ¿Dónde está eso en un informe sobre la rentabilidad de un patrimonio? No está en ningún lado. No está porque es un error que se hubiera cometido y que no se cometió gracias al acompañamiento y asesoramiento y que hubiera afectado muy dramáticamente a la familia, pero al final se evitó. Entonces, creo que es importante a veces fijarse en lo que no se ve también, ¿no? No solamente en lo que se ve o en lo que están números en una Excel o en un informe. Para acabar, simplemente quiero decir que estoy muy agradecido por todo este camino que he llevado, que he conocido a personas extraordinarias, que mi crecimiento se ha basado básicamente en entender, juntarme con personas mejor que yo. Siempre hay personas a mi alrededor mejor que yo, cada día conozco más y realmente eso es lo que me ha hecho impulsarme, realmente, la acción unida a la observación de personas mucho mejores que yo en muchísimas cosas, ¿no? Y ser humilde como para entender que de todo el mundo se puede aprender algo y de que tenemos que ser capaces, volviendo al principio del vídeo, de cuando sentimos algo, tomar decisiones, como es la que tomé yo cuando dejé el trabajo por cuenta ajena y me daba igual todo, sentir, pensar, decirlo y luego ejecutarlo, hacerlo, ¿no? Y ser coherentes. Entonces yo puedo decir que en este momento de mi vida estoy en un punto bastante coherente, bastante alineado. Esto, chicos, es una paz interior importante. Trabajo con quien quiero, con quien no quiero no trabajo. Tengo un equipo fantástico, una familia fantástica, tengo salud. Estoy ahora mismo grabando esto en México. O sea, por favor, esto es una maravilla. Así que esta es la historia de mi vida, cómo he llegado hasta aquí, qué he aprendido, qué errores he cometido también. Espero que te puedas llevar algo, que lo puedas aplicar. Y si con estos minutos he conseguido que tengas una imagen más precisa de quién soy, de dónde vengo y mis valores, pues misión cumplida. Nos vemos.